Epalagunak hemen garretzen dugu Tomb Raider honetan, eta uste dut atal honi dituko digula Indiana Raider, baina nahi asko gustatzen zidalako eta bar. A ver, antza joan behar naiz. Vale, gurra ere beharko dugu. A ver. Vale, badirudi ez dagoela inori inguruan. Vale, oso zer dago izkutatuta. Vale, hemen gauza gehiago guretzat. Gauza gehiago guretzat. Hemen gauza gehiago. Hoy he cometido un error que puede que provoque más. Pasé tiempo a solas con Alia, cosa que había evitado hasta ahora. Me recuerda a mi amada Sofía, a la que creía que había olvidado hace mucho, y me abre las heridas del corazón. Nubla mi juicio, incluso cuando no está. Sueño como un niño atolondrado, y hace ya mucho tiempo que no lo soy. Tengo que enterrar profundamente estos viejos sentimientos y apartarme de mi gente un tiempo. Estupendo. Estás viva. Hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos, pero los invasores han vuelto. Han tomado la parte alta de la aldea. Tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia. Toda ayuda va a ser poca. Si vuelves a la aldea, ándate con ojo. A ver.
Goazen... por los bosques. Pero sí, ya no dan para más. Habéis podido Yo podría haber entregado a uno, pero el extra que dan no merece la pena. Yo sí. Uno de ellos se rindió y como los superiores estaban mirando, tuve que entregarlo. ¿Los van a llevar a la antigua prisión? Solo a los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas. Constantin les va a hacer unas cuantas preguntas. El resto se los han llevado cerca de la catedral. Hay quien va a pasar un buen rato. Les va a tocar a ellos. No esperaba que lo echásemos a suertes, pero... ¿qué sé? ¿Cuánto tiempo llevas en nómina? Unos meses, pero esta es mi primera misión en operaciones especiales. Hacía mucho que no hacía trabajo de campo. Estoy oxidado. ¿Y tú? Llevo con Constantin cerca de un año. Tenía un viejo camarada de armas que me recomendó. Antes de eso trabajaba para uno de los clanes de Kiev y tuve que salir por patas. Es tan habitual tener tantas oportunidades. No, este es un caso especial. Disfrútalo mientras dure. Normalmente las cosas son a menor escala, más discretas. Lástima. Esto no está nada mal. No sé qué decirte. Aquí hay algo raro. A los superiores se les ve nerviosos. Normalmente son muy profesionales. ¿Te refieres al encargo? ¿Crees que nos ocultan algo? Buscar por la zona. Caca. No creo que veamos eco de los nativos. Pero sí, ya no dan para más. ¿Habéis cogido a alguno vivo? Yo podría haber entregado a uno, pero el extra que dan no merece la pena. Yo sí. Uno de ellos se rindió y como los superiores estaban mirando, tuve que entregarlo. ¿Los van a llevar a la antigua prisión? Solo a los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas. Constantin les va a hacer unas cuantas preguntas. El resto se los han llevado cerca de la catedral. Hay quien va a pasar un buen rato. Les va a tocar a ellos. No esperaba que lo echásemos a suertes, pero... ¿qué se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo llevas en nómina? Unos meses, pero esta es mi primera misión en operaciones especiales. Hacía mucho que no hacía trabajo de campo. Estoy oxidado. ¿Y tú? Llevo con Constantin cerca de un año. Tenía un viejo camarada de armas que me recomendó. Antes de eso trabajaba para uno de los clanes de Kiev y tuve que salir por patas. ¿Es tan habitual tener tantas oportunidades? No, este es un caso especial. Disfrútalo mientras dure. Normalmente las cosas son a menor escala, más discretas. Lástima. Esto no está nada mal. No sé qué decirte. Aquí hay algo raro. A los superiores se les ve nerviosos. Normalmente son muy profesionales. ¿Te refieres al encargo? ¿Crees que nos ocultan algo? No lo sé. Tal vez le esté dando demasiadas vueltas. Debería disfrutar del momento, pero... Te entiendo. Esos tíos me caen yuyu.
No son armas nucleares. No Un lo tío sabía. siniestro con la cara marcada llamado Constantin nos soltó un gran discurso. Habló del destino y de algo llamado la fuente. Y la verdad, me he quedado más desconcertado aún. Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo, pero los hombres de la compañía, los que llevan con la Trinidad mucho tiempo, están brindando y pidiendo más. Esto es como una secta. Nos estamos preparando para un asalto. Y puede que te preguntes contra quién. Aquí hay gente como nativos perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha. Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el lado equivocado de la historia. Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. ¡Aquí vienen! ¡Necesito fuego de cobertura! Necesito fuego de contención. Caca. De acuerdo. Una vez terminemos de peinar este sitio, podéis seguir adelante con el resto. ¿Y qué estamos buscando exactamente? El mando cree que el Atlas está bajo la catedral. Buscamos cualquier cosa que pueda confirmar esa teoría. ¿Como por ejemplo qué? Si lo supiésemos, no estaríamos buscando documentos, mapas, cualquier cosa que confirme los informes de inteligencia. ¿Por qué no descendemos y nos hacemos con él? Porque también creen que podría ser peligroso. Quieren cualquier otra información que podáis reunir antes de poner vidas en juego. ¿Creen que los nativos están protegiéndolo? Sí, claro. Algo así. Ya hemos demostrado que nos podemos hacer cargo de ellos. ¿Por qué no tomarlo por la puerta? A ver, vais a recibir recomendaciones por lo.
¿Queréis mejorar vuestros contratos con la Trinidad? Pues más buscar y menos preguntar. Creo que he encontrado más de esas monedas de oro. Ponlas aparte. No son para ti. Venga ya, es botín de guerra. Veo que aún no has pillado de qué va todo esto. No somos mercenarios, tenemos reglas. Se os pagará bien, pero tenéis que obedecer hasta la última orden. Solo son un par de putas monedas. Te he dado una orden directa. De igual forma que yo tengo una orden directa de Constantine de ejecutar a cualquiera que desobedezca. ¿Me sigues? Sí, vale, ¿Y ha sido no eso? hay problema. Eso ha sido una flecha. Ha debido ser. ¡Nos atacan! Cat por la zona. Vemos los arbustos. Comprobad los arbustos. Mirad en los arbustos, podría estar en cualquier parte. Aquí está. Vale, gauzak bizkanak egin marko dira. Bueno, vale. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas, no solo tus resultados. ¿Cómo qué? Hay una especie de juramento. Y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. Iré a ver. Entendido. Espera, algo pasa. ¡Nos atacan! Dispersaros. ¡Ahí! ¡Disparad! ¡Estamos cayendo!
¡Me pongo a cubierto! ¡Lanzo granada! ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas. No. Vamos. Comprobemos los arbustos. Aquí no hay nada. ¡La tenemos! ¡Seguid disparando! Vale. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas, no solo tus resultados. ¿Cómo qué? Hay una especie de juramento. Y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. ¿Han iniciado ya las operaciones en la catedral? De un momento a otro. Han aerotransportado maquinaria pesada al interior hace menos de una hora. Ana ya está allí. Cree que encontrarán el Atlas ahí dentro. Creía que el equipo de reconocimiento había dicho que ahí no había nada. Uno de los prisioneros nos mostró un pasadizo oculto. Hay toda una red de catacumbas por debajo. Espero que esta sea la definitiva. ¡Aquí viene! Buscad y despejad. ¡Vamos! Mirad los arbustos. Podría estar en cualquier parte. Comprobemos los arbustos.
vemos los arbustos. ¡Ahí está! Voy a cubrirme. Voy a avanzar. ¡Avanza, cubridme!
enfermedad me está arruinando el cuerpo. Y ahora también la mente. No dejo de divagar. Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió Lord Croft. Cómo se alteró el plan. Cómo que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días con la Trinidad. Aprendiendo las historias secretas del mundo, aprendiendo que era nuestro deber salvarlo. Y antes aún, la infancia. Constantin y yo solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer. Y esta vez no será una excepción. Vale. Vale, ahora. Pero ahora. Información y hago. El día que temía ha llegado. De nada sirve negarlo. Los helicópteros que vimos el último atardecer representan una nueva incursión en nuestras tierras. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres, y ahora parece que tendremos la nuestra propia. Pero se debe cumplir el deber sagrado. Hay que proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra. A ver. Vale. Mendikio gaitezke dagianez. Sofía, estoy casi en la catedral. ¿Puedes decirme algo que pueda ayudarme a localizar el Atlas? Solo las historias que cuentan nuestros mayores. Ya nunca entramos ahí. He oído que había un archivo abajo, al que se puede acceder por los túneles de la entrada principal, pero no sé nada más. Pues entonces iré allí. Ten cuidado. La Trinidad ya está en el interior, y hay más en camino.
Una punta de flecha fina, acanalada y partida en dos. La base me resulta familiar. ¡Alerta! Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? Negativo. ¿Posible presencia hostil? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. Ahora. Caca. Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla, pero no le dimos importancia. La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad. He de saber más de él. Debo volver a escucharlo.
clave, ¿no? Si encuentran el Atlas, ¿qué es lo siguiente? El Atlas es un mapa. Se supone que señala el camino hacia lo que los indígenas protegen aquí. La fuente divina que busca Constantine. Esa es la parte que no. Sea lo que sea esa fuente, tiene que ser algo muy valioso. Pero los superiores no sueltan prenda. Ya. Mira, no lo andes contando por ahí, pero no creo que estén buscando dinero. Te has tragado los discursos de Constantine sobre la gloria y un mundo nuevo, ¿eh? Yo pensé que solo estaba motivando a las tropas. No, no creo. Yo diría que lo cree a pies juntillas. Así que trabajamos para unos fanáticos religiosos. No sé. Decir que son fanáticos implica que él se equivoca, ¿no? No me digas que te tragas todo ese rollo. Alguien lo hace. La Trinidad tiene un montón de pasta y apoyo respaldándola. No se arriesgarían tanto si no fuese a dar resultados. Muy bien. Supongo que al final todos sabemos si Constantine iba en serio. ¡Narices! Caca. Así que esto es clave, ¿no? Si encuentran el Atlas, ¿qué es lo siguiente? El Atlas es un mapa. Se supone que señala el camino hacia lo que los indígenas protegen aquí. La fuente... ¿Qué? ¡Por aquí! Vale, Wasengora. Vale. Pizkana egin behar da hori. Así que esto es clave, ¿no? Si encuentran el Atlas, ¿qué es lo siguiente? ¡Hay alguien aquí! Ahora.
Así que esto es clave, ¿no? Si encuentran el Atlas, ¿qué es lo siguiente? El Atlas es un mapa. Se supone que señala el camino hacia lo que los indígenas protegen aquí. La fuente divina que busca Constantine. Esa es la parte que no pillo. Sea lo que sea esa fuente, tiene que ser algo muy valioso. Pero los superiores no sueltan prenda. ¿Eh? ¿Eso qué es? Ahora. Bueno, voy a reíros a tu cara. Así que esto es clave, ¿no? Si encuentran el Atlas, ¿qué es lo siguiente? El Atlas es un mapa. Se supone que señala el camino hacia lo que los indígenas protegen aquí. La fuente divina que busca Constantine. Esa es la parte que no pillo. Sea lo que sea esa fuente, tiene que ser algo muy valioso. Pero los superiores no sueltan prenda. Ya. Mira, no lo andes contando por ahí, pero no creo que estén buscando dinero. Te has tragado los discursos de Constantine sobre la gloria y un mundo nuevo, ¿eh? Yo pensé que solo estaba motivando a las tropas. No, no creo. Yo diría que lo cree a pies juntillas. Así que trabajamos para unos fanáticos religiosos. No sé. Decir que son fanáticos implica que él se equivoca, ¿no? No me digas que te tragas todo ese rollo. ¿Dónde narices ha venido eso? Falsa alarma. Oh, señora.
desaparece, procede sin ellos. Eso va contra el protocolo de la misión, señora. ¿Puedes cumplir tu objetivo sin ellos? Señora, no creo que estemos solos. Necesito apoyo. No, estamos demasiado dispersos en este campo. Si sientes que te persiguen, te sugiero que vayas más rápido. Ahora... Ahora... Opalará. Tiene que estar ahí abajo. ¡Lo han encontrado! Matar a una mujer de sangre es demasiado hasta para ti, Lara. Pero también sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. Cállate, Ana. ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Matadla! ¡Ahora!